Buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanos de la Iglesia de la Bandera de San Ramón. Hoy me ha tocado compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 5, y solamente el tercer versículo. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que más de alguna vez en todos los años, meses que yo llevo en la iglesia, hemos escuchado este sermón, pero me causa mucha alegría y mucha bendición este versículo, porque siendo un versículo tan pequeño, encierra una gran y enorme verdad. Dice primero, bienaventurados. La palabra bienaventurados se puede traducir de diversas maneras. Algunos dicen que bienaventurado significa dichoso, otros dicen que significa feliz, pero podemos pensar que son ambas. Por lo tanto, Jesús menciona primero bienaventurados, dichosos, felices son los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquí no estamos hablando de pobreza de economía, sino pobres en espíritu. ¿Quiénes son pobres? Y los pobres en espíritu son aquellos, usted o yo, que somos capaces de reconocer nuestros defectos, también nuestras virtudes en la vida. Citando al pastor Pablo Hoff en su libro Se hizo hombre, él nos dice la siguiente definición de los pobres en espíritu. Él dice que los pobres en espíritu son los que están desilusionados con su propia persona, pero aún así reconocen su profunda necesidad espiritual. Por lo tanto, si yo junto estas dos definiciones, los pobres en espíritu son aquellos que, aún sabiendo sus debilidades, sus fortalezas, sabiendo que algunas veces están bien, que otras veces están mal, que muchas veces en la vida lo ha golpeado mucho, que están en pruebas, o que muchas veces están bendecidos, ya sea económicamente, ya sea materialmente, ya sea en la iglesia, aún así reconocen la grandeza de Dios y reconocen la necesidad de Dios en la vida de usted y yo también en la vida mía. ¿Necesitamos de Dios en nuestra vida? Sí, necesitamos de Dios en nuestra vida porque somos pobres en espíritu. Tenemos que reconocer la necesidad de Dios. Cuando hablo de necesidad, la falta o la carencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuán importante es reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida? Muchas veces durante la vida, durante el año, muchas veces nos va bien, muchas veces nos va mal, muchas veces tenemos problemas, muchas veces fracasamos, pensamos que tenemos el año resuelto y de pronto un golpe, un pequeño error golpea nuestra vida. Si tú eres capaz de reconocer que aún en ese error, en esa prueba reconoces la necesidad de Dios en tu vida, Dios dice que eres bienaventurado, eres un pobre en espíritu. Pero ¿qué tanto necesitamos de Dios en nuestra vida? Es una pregunta muy difícil porque muchas veces durante el año, durante nuestra vida, nos sentimos confortables. A lo mejor yo o alguno de ustedes sentimos que nuestro sueldo ya es, con ese sueldo sentimos la autosuficiencia en la vida cotidiana. Somos capaces de solventar la casa, a lo mejor su familia, un hogar, un auto, una casa, una parcela, un instrumento, muchas cosas. Y
y la necesidad de Dios empieza a salir de la prioridad que debe ser, porque la necesidad de Dios en nuestra vida debe ser la número uno. La necesidad, antes de comprarse el mejor auto, debiésemos necesitar primero a Dios en nuestra vida. También, antes de tener la mejor casa, la necesidad primero debe ser Dios en nuestra vida. Dios, y no hablando de una iglesia, sino que Dios. ¿Cuál es la prioridad mía o tuya de Dios en tu vida? ¿Es la número 1? ¿Es la número 2? ¿Es la número 3? Entonces eso nos da para pensar. Y esa es la idea de este pequeño y cortita porción de la palabra de Dios. Pensar dónde está nuestra prioridad, qué tanto de Dios necesitamos en nuestra vida. A todos los que necesitan de Dios en su vida, los que Dios los llama bienaventurados porque son pobres en espíritu, Él dice que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. O sea, todas las consecuencias que pueden haber para los que reconocen la necesidad de Dios en su vida, tiene que ver con el reino de Dios en su vida. Dicen que uno primero tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se van a añadir. Se van a añadir. No va a ser necesario buscarlas, simplemente Dios te las va a dar. Dios va a entregar el reino de los cielos porque tú fuiste capaz, porque yo soy capaz también de reconocer la necesidad de Dios en mi vida y tú en tu vida. Pero hay algunos hermanos que durante el caminar cometen el pequeño error de la autosuficiencia. Y en la Biblia Dios también se comenta, sobre todo en el Apocalipsis, con la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 17. La iglesia de la Odisea dice textualmente el libro: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna manera tengo necesidad. Espero de todo corazón, mi hermano, que ninguno de ustedes, que yo tampoco, lleguemos a comentar estas palabras. Sentir que ya Dios no es necesario para nuestra vida. Para mí, desde muy pequeño, Dios ha sido mi necesidad. Muchas veces con altos y muchas veces con muchos flaqueos, muchas veces equivocándome, muchas veces, como lo comenté antes, dejando de Dios no en primer lugar. Lo he tenido en segundo lugar, en tercer lugar, pero dice la Biblia que bienaventurados son los que reconocen a Dios como su propia necesidad, como la necesidad número 1. Hermanos, ser pobre en espíritu nos conduce a buscar el perdón de Dios y también la ayuda de Dios. Es la única manera que tenemos de vencer al diablo, de vencer al enemigo. Yo con esta porción de la palabra de Dios, yo espero realmente que tengan un muy bendecido día, una muy linda semana, y que les vaya muy bien en el trabajo, que Dios los bendiga enormemente, comenzando desde mi pastor, toda su familia, a mis hermanos, hermanas de la bandera, de San Ramón, a las Dorcas, a los voluntarios, que Dios también bendiga a mi familia,
y nos veremos en alguna oportunidad. Ya, para Dios sea toda honra y toda gloria, y para mí su misericordia. Amén.